Ok, pues vamos iniciando. Vamos ahora ya al capítulo 8. Fíjense, ahí vamos avanzando, pasito a pasito. Ahí la llevamos. Y pues, ay, pobre Noé, lo dejamos en el arca desde la semana pasada y nos está esperando que podamos, Sí, ¿verdad? Pero bueno, sigue estando en el arca. sigue estando en el arca. Pero vamos a leer los primeros 5 versículos. Fíjense que quiero leer en esta versión, ya ven que aquí en esta de Eastward, quise mandarte el icono, Juani, para que lo buscaras ahí en la playlist, en la de las, no, Play Store, perdón, en la tiendita de cada dispositivo viene. Pero hay está muy interesante como dice en esta versión. Dice, entonces Dios se ocupó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el barco. Hizo que un viento soplara sobre la tierra y el agua comenzó a evaporarse. Las fuentes de la tierra y las ventanas del cielo se cerraron y la lluvia dejó de caer sobre la tierra. El agua comenzó a bajar lentamente. Al cabo de 150 días, el agua ya había bajado lo suficiente. Y así, en el día 17 del séptimo mes, el barco se detuvo sobre los montes de Ararat. El agua siguió bajando hasta el 10º mes. En el primer día de ese mes, las cumbres de las montañas se hicieron visibles. Y fíjense que en las demás versiones, en todas dice se acordó, ¿verdad? Se acordó. Se acordó, ¿verdad? Y se acordó Dios de Noé. Ajá. Y me llamó mucho la atención que en esta dice se ocupó de Noé. Se ¿verdad? ocupó. Y porque como decía Katy, ¿cómo que se olvidó Dios de Noé? Y dice, ay, olvidé a Noé, ¿no? Exacto, como que a nosotros dicen, yo sí he olvidado hijos, en alguna ocasión lo olvidé en la escuela, en su clase, y yo andaba en otro lado, pero el Señor no nos olvida nunca, ¿verdad? Entonces sí es interesante esta palabra que cómo la tradujeron, porque pues a veces, digo, sí podemos pensar en primera instancia, bueno, esto se debe referir a otra cosa, ¿no? Porque no es de que Dios estaba tan ocupado de que se le olvidó. Pero pues muchos, pues de ahí se toman como para dar malas interpretaciones o los que son incrédulos o están siempre tratando de atacar, pues van a ocupar esto. Entonces, pues de ahí la importancia de estar viendo distintas versiones. ¿Qué quiso decir? Sí, ¿qué se quiso decir, no? Exactamente, exactamente. Entonces, la primera pregunta es esta, a ver qué puso cada una. En resumen, ¿qué podemos decir que fue el diluvio? Juan, ¿y qué pusiste tú ahí en esa? ¿Qué puedes decir que fue el diluvio? Que fue un juicio divino. Ajá. Que Dios es justo. Así es. Y por ser justo, la maldad debe de ser castigada. Pero también es un Dios misericordioso a la vez porque esperó tanto tiempo para que las personas pudieran llegar al arca y nunca llegaron, ¿verdad? Así es que él, pues, tenía, ¿cómo te diré? Él vio que para él en ese tiempo la única persona justa fue Noé, ¿no? Ajá. Que él encontró justo y fue precisamente que fue Noé el encargado de ese gran mandato de él, porque fue por pura obediencia que Noé fue a hacer el arca, ¿no? Así Porque es. pues para toda la gente en ese tiempo, pues él estaba loco, porque cuando había llovido, nunca. Claro, no le creían Ajá. nada, ¿verdad? Ajá, y pues fue un juicio divino. Eso fue lo que yo apunté. Ok, sí. ¿Silvia? Ay, Dios, el tren. Igual, un juicio divino y Ajá. bueno, Dios justo y precisamente misericordioso, ¿no? Ajá. Así es, así es, así es. Ay, Perfecto. voy a silenciar el micrófono. Qué horror, ¿no? ¿Sigue escuchando? Sí, Se oía como doble, ¿no? Ajá. Y ya lo escuché bien. Dije, Silvia viene hoy muy intensa.
Es el tren que pasa. Ah, sí. Sí, lo mismo que Juani, exactamente. Ok, ok. Eddie, ¿tienes alguna otra cosa o es eso mismo? Pues es lo mismo que Dios es amor, Ajá, que hizo a la humanidad para amarla, para vivir con ella, que no las quería destruir, pero como es un Dios justo, hizo un juicio, pero dio ajá, tiempo para que se arrepintieran. así es, porque de repente uno dice, pero ¿cómo? Y se murieron todos y mató a todos y yo me quedé pensando, fíjense, la imagen que se me vino a la mente fue, ¿qué pasa cuando encuentras una lacrana, porque es mujer, matas el alacrán y salen los hijitos? Ay, sí, qué horror. Los dejas, ay, pobrecitos, son bebés, o los matas, Pero igual son alacranes. ¿verdad? También son alacranes y van a crecer. Así es. Entonces, así me quedé pensando, dije, pues sí, señor, o sea, era esa maldad que ya había corrompido a todos los demás, ¿verdad? Y pues tenían que terminar con ellas. Dice aquí la siguiente pregunta, ¿eligió Dios arbitrariamente quién entraría en el arca? No, No, no. ¿No? Les dio la libertad ¿no? a todos. Entra, sí, a todos. ¿Cuántos qué fueron? ¿Qué 120? ¿Cuántos años fueron? 120, 120, 120 años 120 esperó. años, ¿no? Y todavía así esperó es. 7 días más, ¿no? Dicen. Pacientemente. Ajá, ajá. Denme un segunditito. Exactamente. Ahora sí que hay muchos que hablan actualmente de la predestinación. No, no, es que Dios ya sabe quién, Dios, como que si Dios hubiera escogido quiénes se salvan y quiénes no se salvan, ¿no? Pues no, no es así. O sea, Él da la oportunidad que en su ciencia o en su preconocimiento de las cosas pueda saber qué decisiones vamos a tomar en la vida. Bueno, eso puede ser. Pero Él dice claramente en su palabra que no desea que nadie se pierda, ¿verdad? Sino que todos alcancen el arrepentimiento. Y por eso ha sido paciente. Entonces, sí, es muy increíble eso, ¿no? Pero pues solo Noé fue el único justo hallado en la tierra. Entonces decías, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tuvo la gente de ese tiempo para decidir entrar o no? Ya lo mencionaron, ¿verdad? Silvia dijo los años. 120 años y luego, 7 bueno, yo días. entendí que esperaron todavía 7 días más Exactamente. antes de cerrar la puerta, ¿no? Así es, así es. Muy bien, dice, ¿qué significa la palabra Noé? Juan, ¿y qué significa la palabra Noé? Consuelo. Consuelo. Pero ¿cómo es que en los nombres en la palabra de Dios, todos tienen un significado, ¿no? Dice que Shem, el nombre de las personas, es su propósito, ¿verdad? Es su encomienda, y no, los nombres tenían un significado y es por eso que a través de los nombres, ¿verdad? Hasta hemos podido estudiar genealogías y tienen un significado cada nombre y entonces que esta palabra Noé, ¿verdad? Como que a través de Noé vendría ese periodo de consuelo y de reposo para la tierra, ¿verdad? Así que es muy, muy bonito esto de los nombres. Y qué chistoso, bueno, porque no he conocido a ninguna persona que se llame Noé. ¿No? Yo No, sí, yo sí tuve un sí. compañero que se llamaba ¿sí? Noé. Noé. Mira, pues, Ujú, ujú. pues es bonito el significado. Dice, ¿qué quiere decir la expresión se acordó Dios de Noé? Ahora sí Pues que podemos era ver. que era el momento de actuar en la Exacto. vida de Noé, ¿no? Que fue lo que nos explicó Katy. Que Así es. No no es que estaba listo. Que no estaba listo para hacer lo que tenía que hacer, lo que él iba a mandar. Ok. era el Exacto. momento. Era el momento. Eddie, Yo puse que llegó su tiempo, llegó el día y llegó la hora. eso, ¿verdad? Como sabemos, los tiempos de Dios son perfectos Perfectos. y había llegado ese tiempo para Noé.
para lo que venía ahora para ellos, ¿no? Ahora sí que un reinicio. Pero vamos a ver esta palabra. Dice, ¿con qué momento de la creación podemos conectar el viento que Dios pasó sobre la tierra para que disminuyeran las aguas? Cuando la creación, ¿no? Ajá, cuando la creación, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ahí en Génesis 1 dice el Señor que envía su ruach, su espíritu, Su espíritu. que es la palabra que se usó aquí de viento, ruach, es la traducción hebrea, ¿verdad? Y él ¿Y qué es vuelve. es el Espíritu Santo? Ajá, exacto. ¿Es el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo, exactamente. Ujú. Entonces es la misma, es esa misma palabra a la que se refiere al Espíritu Santo de Dios. Y Dios vuelve a enviar su espíritu a la tierra ahora para disminuir las aguas, ¿verdad? O sea, como ¿cómo podríamos decir? Característica de Dios, porque sabemos que son uno mismo, ¿no? Pero cada uno tiene sus funciones, ¿no? Aquí el Espíritu Santo de Dios tiene esa función creativa, va, hace, sigue la orden, es la orden de Dios, es su fuerza, ¿no? El ruach de Dios, que se Es para un traduce nuevo comienzo, ¿no? Es como, porque pues, se había destruido todo. todo. Entonces había que reiniciar, ¿no? Un reset. Exactamente. Un reseteo, ¿no? Como el que han estado hablando últimamente en las redes de que va a haber un reseteo. Así fue un reseteo, ¿no? Pero vuelve a entrar el Espíritu Santo en acción y vuelve, ¿verdad? Sí, yo puse, Dios está preparando la tierra para un nuevo inicio con el viento del Espíritu Santo. Amén. Así es. Hermoso, Muy ¿verdad? bonito. Dice, ¿en qué mes y día reposó el arca sobre los montes de Ararat? En el mes séptimo del día 17. Fíjate qué increíble que nos diga exactas fechas, ¿verdad? O sea, que nos dé fechas, que nos dé días. Y dice, ¿qué conexión tiene esto con las fiestas del Señor? Pues es que lo que nos explicó Katy es que el primer mes era cuando salieron de Egipto, ¿no? Y Ajá. entonces era septiembre, y de ahí si contamos 7 meses, llegamos a marzo, abril. A las fiestas de la Pascua. Las fiestas de primicias, sí. Así es. Sí, sí. Eso es impresionante, ¿verdad? Porque por eso Sí, deja el Señor las fechas. O sea, sí. exacto, cuando el pueblo sale de Egipto, el Señor marca, les dice, este será para ustedes El inicio primer de mes. año, ¿verdad? Inicio de. Inicio de. Entonces se empieza ese calendario y ahí no, y él dicta exactamente qué día va a ser cada fiesta, ¿no? Esas fiestas de primavera, ¿se acuerdan? Ya las celebramos. Pues la primera que es la Pascua, el Pesaj, después panes sin levadura, y en el siguiente primer día de la semana, después de Shabbat, se celebra la fiesta de las primicias, de las ofrendas, el Omer Reshit, que estuvimos hablando acerca de eso en aquel tiempo, ¿no? Se entregaba las primicias del trigo. Y lo más, de la cebada, perdónenme, en las fiestas de primavera son las primicias de la cebada. Pero lo más interesante de todo fue esto, ¿verdad? Que, o sea, exactamente ese día 17 coincide con esa fiesta de las primicias, en las que años después resucitaría Jesús. Porque lo importante de la resurrección de Yeshua no es de que resucitó en domingo, en primer día de la semana, sino que resucitó en el día de la fiesta de las primicias. Sí. Porque él era primicias de la resurrección. Fue ¿verdad? la primicia. Fue la primicia, exacto, la ofrenda, el primer ser humano que resucitó, y que eso es la certeza de que nosotros resucitaremos juntamente con él, ¿verdad? Amén. Así que es algo precioso como el Señor nos va dejando todas estas cosas tan importantes, tan interesantes, ¿no? Y pues muchas, si ustedes buscan información de por qué cambiaron el Shabbat, que
el séptimo día como día de reposo para el primer día de reposo, para el primer día de la semana. Algunos mencionan que por qué ese día resucitó Jesús, pero en ningún lado lo está cambiando nadie. Y lo peor del asunto es que lo que no toman en cuenta es que lo importante no era que era el primer día de la semana, sino que era la fiesta de las primicias. Ese era lo importante de ese día, porque las fiestas de las primicias a veces va a cambiar, porque tiene que ser en un primer día de la semana después de un Shabbat. Y como de acuerdo a nuestro calendario actual tenemos que, o sea, por eso es que tenemos que irnos haciendo conscientes del calendario de Dios, ¿no? Como dices, ¿cuándo empieza el primer mes? ¿En qué día estamos del mes? Y para poder tener estas conexiones de las fechas, porque estas fiestas del Señor son su marco profético. ¿Qué quiere decir lo profético? Lo profético son los cumplimientos de los tiempos señalados por Dios, ¿no? No son adivinanzas, ni los profetas deben adivinar. O sea, el Señor ya dejó todo por escrito, pero el chiste es ser entendidos en los tiempos del Señor. Y por eso Él nos deja tantos detalles tan exactos, ¿no? Sí, exacto, porque sí, a veces es marzo y a veces es abril. Exacto. ¿No? Exacto. En el calendario gregoriano. Ajá. Sí. ¿Qué quiere decir Rosh Hashanah? Ajá, es como año nuevo, es como año nuevo. ¿Es año nuevo? Okay. Rosh es cabeza de año. Hashanah. Ajá, Hashanah. Rosh Hashanah es año Rosh nuevo. Hashanah. Sí, esa parte fue un poco enredada, por los calendarios, ¿verdad? Por los calendarios y cómo lo explicó, y además de repente va bien rápido, se ve que tiene alumnos muy aventajados. Yo cada rato tengo que estarle parando y regresar y volver a anotar. Entonces sí, hay cosas que se me van. Que es muy interesante esto, que podamos entender que por el paso de los tiempos, aún en el pueblo de Israel, en los hebreos, en los israelitas, hubo distintos calendarios. ¿Por qué? Porque el calendario era directamente con la luna. Cuando la luna salía en Israel, cuando se veía la silla de la luna que le llaman, el filito de la luna, decían, está iniciando, ¿no? Está iniciando el nuevo mes. Entonces se tocaba el shofar, inicia el mes, porque ya lo habían observado. Pero ¿qué pasó cuando los dispersan? ¿Qué pasó cuando los sacan de ahí? Ya no podían ver la luna en Israel, ya no podían ver exactamente cuándo salía la silla de la luna en Israel, ¿no? Porque a lo mejor ya andaban del otro lado del mundo y quizás allá en Israel lo vieron en una hora y nosotros acá en Tapachula quizás la vemos en otro horario. Entonces establecen un horario, un calendario fijo. Fijo. Y luego, cuando hubo la división del reino... ¿Y ese es el gregoriano? ¿Ese es el gregoriano, el fijo? No, es uno que tienen los judíos, y por eso hay una celebración judía de Rosh Hashanah por septiembre, en otros meses, lo que ahora para nosotros sería el séptimo mes, ellos tenían como primer mes del año. Por eso hay judíos, yo me acuerdo mucho, no, creo que es por diciembre. Yo me acuerdo mucho mi marido que decía, oye, qué bien, en las fiestas judías, en el año nuevo judío, yo vendo mucho, ¿no? Porque compraban también muchos regalos y hacían mucho todo eso. Entonces ellos hacen ese calendario fijo como para poder guiarse de algo, ¿no? Pero también cuando el reino del norte, cuando Israel se divide, después de que Salomón ya pierde el reinado, muere y entran sus hijos, uno de sus hijos, ¿verdad? Roboam, creo que es Roboam, se va y se lleva a 10 tribus y se dividen Jeroboam con las otras 2 tribus. Entonces, él dice, para que no estén viéndose a las fiestas a Jerusalén, yo voy a hacer otras fiestas y otro calendario. Entonces, él es el primero, siendo israelita, que cambia las fiestas, que cambia el calendario. Entonces, después los otros, pues sí tenían el calendario de Israel. Pero cuando ya lo sacan a ellos, cuando ya los asirios vacían Israel y se van
pues tuvieron que hacer ese calendario fijo. Entonces, por eso es que podemos encontrar estas cosas, pero si nos volvemos al diseño original, que es lo que hemos ido haciendo nosotros ahorita, estudiando paso a pasito esto, vamos a encontrar que ahí nos da las señales el Señor, ¿no? Y a lo mejor podemos, inclusive, ahora hay una página en Telegram de Israel que son observadores de la luna, son judíos mesiánicos que nos anuncian cada mes cuando ya va a iniciar. Dicen, hoy se observó la luna en Israel a las tales horas y tales. Entonces ya todo el judío que quiera seguir ese calendario puede tener información a través de ellos porque ya se vio la luna en Jerusalén, porque era un calendario, así nos dejó el sol, el Señor nos dejó todo, ¿se acuerdan? Que la luna nos señala el mes del año, ¿verdad? Que el sol nos va a señalar la hora del día y las estrellas el mes del año, o sea, las constelaciones sí son una señal también del mes, que ya lo hayan tomado los astrólogos y eso para otro tipo de cosas, pues es como todo que han querido desvirtuar de parte del Señor, ¿verdad? Todo lo han querido dar como otro uso. Pero por eso es que vamos a encontrar a veces, oye, pero ¿por qué esto así? Están celebrando en este día, porque algunos así se quedaron, ¿no? Pero vamos viendo cada vez más, tanto judíos mesiánicos como los que estamos creyendo en ese diseño original, pues volviendo a estas fechas. Volviendo. Oye, sí, pero a ver, una pregunta a lo mejor un poco fuera de... Pero Ajá. ¿por qué seguimos pensando, tomando en cuenta, ok, la ubicación de la luna vista desde Israel, cuando en Israel precisamente la gente que vive ahí no creyó en la venida de Cristo? Pero no todos. Los primeros creyentes fueron judíos, fueron israelitas. Todos los Sí, pero discípulos ya de esos Jesús. ya no están en Israel, ¿o sí? Claro, muchísimos. Muchísimos creyentes en Yeshua están en Israel. Pues no conozco ni uno. Te voy a mandar varias alabanzas y cantos que cantan ellos. Wow, te emocionas de ver que han reconocido a Yeshua como el Mesías. Es maravilloso verlo, ¿no? Tengo muchos Entonces, hay clientes hay judíos, pero ni uno iglesias secretas. es No, mesiánico. de los que están acá, ¿no? Solo Moisés Resnick, ya ves que es al que voy a ver cuando voy a México. Ajá. Voy a ver Shalom. Perdón, Cali, ¿la luna qué nos muestra los meses? La luna nos va a mostrar, sí, los meses, el inicio Los de meses del Los año. días. los meses del año. Y las estrellas, los años. Ay, no, perdóname, ya me hice bola. La luna es Las los días. estrellas, los meses. Ajá. La luna, los días, porque inclusive cuando está la luna totalmente llena, es como el día 15. Ok. Y el sol. Y las estrellas, los meses. Los meses, exacto. Ok. Y el sol, las horas. Las horas. Ajá. Entonces, digo, sí, los judíos, pero ¿quiénes fueron los fariseos? Y los fariseos siguen hasta el día de hoy, muchos fariseos que se están preparando y que quieren construir el templo otra vez y que sí, ya encontraron la vaca roja, o sea, hay muchos que eran de esa línea de los fariseos, pero hubo muchos, recuerda, todos los que se convirtieron por el Señor, todos los que creyeron, todos los que se convirtieron en Pentecostés, ¿verdad? Todos esos eran judíos, eran israelitas, eran de las distintas tribus de Israel, no todos solamente judíos, de las distintas tribus, ¿verdad? Sabemos que judíos solo es la tribu de Judá, pero había todavía de muchas tribus que creyeron y que iban a las fiestas y que, pues cuando Jesús se daba a conocer, era cuando bajaba el pueblo, que donde estuvieran iban a las fiestas, al templo, y ahí conocieron de él, ¿no? Entonces, ¿cómo les llamas? ¿Los judíos son judíos mesiánicos? Ajá, ¿Lo divides? ¿Y los otros que son? Ortodoxos. Y de esos, pues sí, hay muchísimos, ¿no? Muchísimos también. ¿Y los sionistas? Bueno, ellos también son como una secta de los judíos. Pero no son mesiánicos. No. Se hace uno bolas con tanta cosa.
Lo que pasa que los profetas también eran asesinados por los mismos israelitas porque no querían muchas veces escuchar las advertencias de los juicios que venían sobre ellos. Eran israelitas, pero fueron, pues fueron esparcidas esas 12 tribus. Y dice también, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, no le recibió todo el pueblo, unos cuantos, que es el remanente también, ¿no, Sally? Así es, así es. Queda un remanente, unos poquitos que sí le creyeron. Esos poquitos sí recibieron al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, gracias a que también no le recibieron, nos alcanzó esa gracia a los que somos gentiles. O sea, había un propósito también, dejar que no creyeran todos, para que nosotros también fuéramos alcanzados. Y hoy en día sí hay poquitos que le han creído al Señor Jesucristo, han creído a todos los profetas, vieron que sí se cumplió y están como, pues ahora los que nos llamamos cristianos, ¿no? Pero no que se hayan vuelto al cristianismo ellos, sino que reconocieron al Señor Jesucristo como su Salvador. Reconocieron la venida, claro. Así es, porque finalmente ellos tenían, a ellos les fue entregado la ley, a ellos les fueron entregadas las profecías, a ellos y no creían. ¿Y qué sucedió? Creyeron. Entonces ellos no se tienen que convertir a nada, más que creer esa parte, creer claro. El Mesías, ¿verdad? Nosotros pues tenemos que creer también en el Mesías y entonces vivir de acuerdo a la voluntad del Padre, que esa es la confusión que hay actualmente, ¿no? Como que, a ver, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quiénes somos en esta historia, no? Y por eso ha sido importante que vamos viendo quiénes somos en esta historia nosotros ahora. Esos hijos, ¿verdad? Adoptados por amor, por misericordia, pero que si estamos, fíjate, dice un versículo, que si estamos en Cristo, linaje de Abraham somos, porque el Señor desde el principio habló de un pueblo y que la bendición de a través de Abraham alcanzaría a naciones. O sea, él no viene por varios pueblos, él no viene por varios grupos, viene por uno solo. Entonces, de ahí la importancia de decir, a ver, ok, ¿qué estoy creyendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Es lo que el Señor dijo que hiciéramos? Esto que estoy creyendo, ¿es lo que el Señor dijo que hiciéramos? Ahorita que dices, Silvia, el calendario gregoriano, ¿quién lo estableció? Pues fue un papa católico que cambió todo y puso, inclusive, todas las fiestas, cambiaron todas las fiestas que el padre había establecido en su palabra y pusieron otras fiestas y pusieron otras fechas. ¿Puso la Navidad en diciembre y eso? Exactamente. De hecho, adoptaron o mañosamente el cristianismo. Tal vez hubo alguno que sí lo hizo su señor, ¿verdad? Algunos de esos romanos. Pero el imperio romano, acuérdense que era lo más poderoso en esa época. Sí. Entonces, cuando oían de un rey, dijeron, pues, ¿cuál rey? Entonces se infiltraron entre los judíos para disque adoptar el cristianismo y de ahí empieza el papado. Sí, el emperador Constantino que se hace cristiano, adopta todo, porque además, ¿qué decía? Bueno, son una buena banda estos que siguen a ese Mesías, ¿verdad? A ese señor. Jalármelos, pues él instituye la religión católica, que quiere decir universal, la palabra católico, ¿verdad? Como la religión del pueblo, pero no quiero a los judíos aquí, sáquenlos. Y los sacaron.
Y no quiero nada que huela a judío, aquí tampoco. Así es que él establece su calendario, establece las fiestas, cambia muchas cosas, o sea, el Shabbat lo cambian a domingo, todo fue en ese periodo. Y de ahí para adelante, ellos mismos se nombran los padres de la iglesia. Así es. Varios. Entonces, ¿nosotros qué somos, Ali? Pues nosotros somos seguidores del Mesías, hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Sí, hijos de Dios, porque también dices, híjole, yo digo que soy cristiana y me van a asociar también con tal y tal y tal, pero claro que somos cristianos, si es como seguidores de, por supuesto, atrás de sus pisadas vamos, pero estamos tratando de deslastrarnos de todas esas cosas. Desvincularnos, ¿no? De ciertas... Exacto, que tenemos instituciones. Por legado, por tradición familiar, porque así lo vemos, ¿no? Y una vez que vamos comprendiendo esto y la importancia que hemos ido viendo poco a poco de caminar en la verdad y de caminar en obediencia, pues entonces empezamos a tomar ciertas decisiones, ¿no? Ah, ok. O sea, ¿se acuerdan de mi nombre? ¿Por qué el relajo con mi nombre? Pues porque las abuelas dijeron, ¿cómo le van a poner Sally si Sally no existe en el santoral? O sea, te tenías que llamar como el santo que estaba en el día que naciste y ese es tu santo. No, bórralo, lo borro. ¿Verdad? Y era para mantener a toda la, pues ahora sí la humanidad que adoptábamos este calendario gregoriano, como para decir, ay, pues hoy le llevo flores a mi santo, que es Edith. ¿Sí? ¿Y te festejan tu santo? Santa Silvia, hoy Santa por Juan. ser de tu santo te las sentamos aquí, ¿sí? O sea, tantas cosas y que las hemos hecho inocentemente, ¿no? O sea, por tradición. Sí, por ninguna mala intención, bueno, ¿no? En mi caso. Claro. Y ahora pues ya vamos entendiendo de dónde vino todo esto, quién lo instituyó, y por eso es importante cualquier cosa, cualquier duda, vámonos a averiguar, a ver esto, de dónde salió, y entonces poder ir entendiendo todas estas cosas, ¿verdad? Que nos llevan. Y bueno, aquí por ejemplo, esto también es triste, dice, ¿qué lugar es actualmente donde reposó el arca? ¿Se acuerdan de eso? Está bien fuerte, Sally. ¿Qué tal? Turquía. Y fíjense ahí, y se acuerdan, y en esa zona es donde estaban las 7 iglesias. O sea, y tú vas ahora y no hay un solo seguidor de Yeshua en ese lugar. No, pues es que ahí están los malos. Qué terrible, ¿verdad? Qué fuerte, como dices, ahí estaba. Y todavía puedes ir a visitar a Turquía y te llevan a donde estaba Filipos y Pérgamo y Éfeso y Sardis y las 7 iglesias. Ahí están los recuerdos, ¿verdad? Pero no quedó nada. Dices, ¿qué pasó? ¿Cómo pudieron borrar todo eso y ahora, ¿verdad? Haber levantado, pero y sobre todo porque bíblicamente podemos leer cada iglesia, qué pasó, cuándo fueron, quién llegó primero. Me acuerdo que cuando estudiamos Hechos, ahí viene en el libro de Hechos, y viajó a tal, y luego fue a tal, y así como fue a cada uno de estos lugares Pablo, y cómo esparció la palabra de Dios de una manera impresionante, y que digamos, y ahora borraron, ¿verdad? Todo eso. Algo que ahorita que decía Silvia, ¿qué somos? Ajá. Entonces, cuando a mí me preguntan, pues yo puedo decir soy bíblica. O sea, soy bíblica. Entonces, ¿por qué bíblica? Porque estamos regresando a lo primero que Dios quería que hiciéramos, seguir sus leyes, como en lugar de leyes, instrucciones. Sus instrucciones. Entonces, aquí vemos que no está salvando a Noé porque sea judío. Exacto. Está salvando a la humanidad que él había creado para vivir en compañía con ella. O sea, cuando hizo a Adán y Eva, los hizo
no igual como cualquier animalito, sino puso su espíritu, sí, su aliento de vida en nosotros, que después escoge y los llama israelí. Y ahora ya no vas a ser Jacob, sino vas a ser Israel. Ahí empieza el pueblo de Israel, que después se les llama judíos, Ajá. ¿verdad? Así es, así es. O sea, Israel con sus 12 hijos, pero al final los últimos que quedaron en Israel fueron esas 2 tribus que no se dispersaron, la de Benjamín y la de Judá, y se funden y ya los identifican como judíos a todos, ¿no? Ya ven que Pablo decía que era de la tribu de Benjamín. O sea, Pablo dice de dónde viene, él era orgullosamente, ¿verdad? Fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Pero actualmente así se les conoce a todos como judíos, ¿verdad? O sea, porque fue la tribu que prevaleció hasta el final. Pero entonces es Israel y Judá. Sí, se dividieron. Israel es fíjate, es algo precioso, Silvia, y vamos a verlo después. Israel en la Biblia le llaman también Reino del Norte. Y a Judá, que quedó ahí digamos, en la tierra prometida, se le llama el Reino del Sur, ¿verdad? A Israel. Y cuando Jesús, bueno, esas 10 tribus se dispersaron. Y con el tiempo le pasó a lo que le pasa a todos los que se van a vivir a otro país. Pierden su idioma, ya los hijos ya no hablaron el idioma, quizá hebreo, ya hablaban el idioma del país a donde fueron, empezaron a adoptar las costumbres del país a donde fueron, ahora ya celebran lo que celebran en otros países, se gentilizaron, se volvieron de los gentiles, se fueron al mundo. Pero Jesús dijo algo bien interesante y no me olvidaré nunca que mi mamá, cuando estudiamos Mateo, mi mamá me hizo esa pregunta. Dice Jesús, no he venido más que a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice mamá, ¿y por qué dijo Jesús eso? Solo a los de Israel y nosotros, ¿qué? ¿Nos va a dejar fuera? Y nosotros no entramos. Y es que, ¿qué sucede? O sea, que a la hora que ese reino del norte se gentiliza, se vuelven gentiles, ¿verdad? Ahí también ya entramos todos nosotros. Todos los que vamos a reconocer a Jesús como nuestro Mesías, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, todos los que reconocemos que Él murió por nosotros, ¿verdad? Ahora dice que somos linaje de Abraham, ahora somos su pueblo, ahora somos el Israel de Dios. Porque finalmente su pueblo es Israel, pero ahora somos parte de ese pueblo. Claro que si te preguntan, ¿y tú qué eres? Ah, yo soy Israel, uy, nos van a ahorcar y nos van a matar. No, ¿verdad? yo digo, soy hija de Dios, porque también bíblica, con eso de que hay tantas versiones. Bueno, pero ya la conocemos, las estamos comparando, porque sí puede ser, soy una hija de Dios con una fe bíblica. O sea, no tengo fe nada más en lo que me dicen otros, sino en lo que dice Dios, ¿verdad? Una fe en la palabra de Dios y vivo de acuerdo a la palabra de Dios. Varias veces en la palabra lo dice, ¿no? Que volvamos a la senda antigua. ¿Cuál es esa senda antigua? El camino que el Señor trazó para sus hijos. Y por eso, ¿se acuerdan ese canto? Me encanta que dice que su palabra es su carta de amor porque nos quiere proteger. Si vivimos de acuerdo a esas instrucciones, vamos a estar sanos, nos va a ir bien, vamos a prosperar, ¿verdad? Vamos a tener familias fuertes. O sea, si vivimos de acuerdo a su voluntad, wow, dice Deuteronomio, todas estas bendiciones te seguirán. Muchísimas, pero si vivimos de acuerdo a su voluntad, ¿por qué? Porque Él tiene el instructivo correcto, ¿verdad? Cuando yo trato de manejar mi Toyota con el instructivo de la Ford, pues no va a funcionar, no voy a encontrar ni la palanca de velocidades, le voy a poner la gasolina incorrecta, ¿verdad? Voy a comprar unas vestiduras incorrectas, yo tengo que ir al manual de mi Toyota, y así estamos nosotros, viviendo con muchos instructivos que nos han dado a lo largo de la vida, pero si vamos al del Padre, Él nos va a enseñar todo. Instructivo de otras marcas. Exacto, hemos tenido instructivos de otras marcas, así es que hay que buscar el nuestro, que ese es el que el Padre nos dejó en su palabra.
y que el enemigo ha tratado de desvirtuar y por eso vemos tantas versiones. Pero el Señor nos ha puesto esa inquietud para buscar, para ser curiosos, para investigar, para ver, ¿y esto por qué estoy celebrando esto? ¿Quién lo instituyó? Y como vimos ahorita, ¿no? Aquí dice acordó, pero aquí dice se olvidó, y aquí dice, bueno, pero ¿cuál es el significado de todo esto, no? O sea, todo esto con la confianza de que el Espíritu Santo de Dios mismo es el que nos está dando la revelación. Es maravilloso porque de veras vemos cómo poco a poco esto va siendo parte de nosotros, ¿no? De lo que estamos creyendo, de lo que estamos confiando, y vamos caminando, y el Señor poco a poco nos da convicción de que su palabra es la verdad. Y ahí vamos caminando poco a poco, ¿verdad? Pero fíjense, aquí es una muy interesante en la pregunta 10. Vamos a ver qué pusieron aquí. Dice, ¿qué necesitamos actualmente para ser salvos? Conecta con Apocalipsis 12:17. Vamos a ver, primero, ¿qué me puede decir cada una? ¿Qué necesitamos actualmente para ser salvos? Silvia, ¿qué me dirías? Pues tener fe y actuar con mis obras, ¿no? Demostrar que tengo fe, ¿no? Que estoy siendo obediente a la palabra de Dios. Ok. ¿No? Es decir, no nada más es decir, si tengo fe, debo de actuar, ¿no? Ajá. Conforme a las instrucciones de Dios. Eso es lo que yo creo que me haría salva, ¿no? Ok, a ver, Juani. Yo puse fe en Jesús y obedecer su palabra. Ajá. Ok, Eddie. Pues yo puse lo mismo que le pedía a Noé. No ha cambiado. Dios no ha cambiado ni nos está pidiendo nuevas cosas, porque dice que el Señor no es hombre para que se arrepienta, ¿verdad? De lo que ya dijo. Entonces, siempre ha buscado hombres y mujeres temerosas de Dios, que sepan en el corazón que robar es malo, que no le agrada a Dios. Entonces, por ejemplo, Noé dice que era un hombre temeroso de Dios, y Dios se agradó de ese temor, que le tenía esa reverencia a Dios. Entonces, por eso lo escoge, no porque no hubiera pecado, como todas nosotras, o nosotras tres. Lo escoge porque vio la intención de su corazón, que le quería obedecer. Entonces le dice, te voy a poner a hacer el arca, porque en esa arca te voy a salvar, ¿no? Entonces, hoy nuestra arca es la cruz de Jesucristo, que Él pagó por nosotros. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué necesitamos actualmente para ser salvos? Guardar sus mandamientos y reconocer al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Él es el único que nos puede salvar, pero sí tener amor en nuestras acciones delante de Dios, ¿verdad? En todo, o sea, hasta nuestra forma de hablar. Exacto. O sea que preguntamos todas, ¿verdad? Todo lo que han dicho ustedes, así es. Así como dijimos que la gente en los tiempos de Noé solo se podían salvar si entraban al arca, ¿verdad? Así nosotros, y dijimos, ¿cuál es esa arca para nosotros? Es Yeshua. Es Él es el solo Cristo salva, solo Él. Tener esa fe en Él, ¿verdad? Pero como dijo Silvia, una fe obediente, una fe en donde yo ahora creo, pero creo todo. Creo en su palabra, ¿verdad? Creo que esa es la verdad, creo que esas son mis instrucciones para que yo camine cada día, porque no puedo decir que creo en Él, pero no le creo a Él. Creo en la persona, pero yo no creo que la Biblia es verdad.
Entonces yo hago conforme yo creo que hacen las cosas. Y eso nos pasa muchas veces. O sea, hay mucha gente que muchas veces yo preguntaba a los chicos, en mis tiempos de la UNACH, el Señor me permitió muchas cosas. Y llegaban a mi oficina y entonces les preguntaba, ¿tú crees en Dios? Sí, Miss, claro que sí. ¿Y le crees a Dios? ¿Cómo que sí le creo a Dios? Si tú crees lo que Dios dice, pues, ¿cómo? No sé lo que dice. Pues está en la Biblia. Ay, bueno, Miss, es que la Biblia fue escrita por hombres. O sea, hay tanta gente así, creyendo en un Dios, pero no me involucro con su palabra, ni sé lo que dice, ni me interesa porque creo que está desvirtuada, ¿no? Que la escribieron hombres o no fue de inspiración divina, y ahí está la complicación. O sea, ahí el enemigo ha ganado tanto terreno al quitarnos esa fe en su palabra, en esa fe obediente, ¿verdad? Y entonces, fíjate que dice Apocalipsis 12:17. ¿Alguien copió el versículo o lo puede tener por ahí? 12:17. Sí lo tengo. A ver, Juani, por favor. Apocalipsis 12:17. Sí. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fíjate qué impresionante lo que dice ahí. ¿Contra quiénes se va ese dragón? De ira contra la mujer. ¿Pero qué más dice? ¿Hace guerra contra quién? Y hace guerra contra el resto de la descendencia de ella. Contra Ajá. la ¿Qué simiente. descendencia de ella? Ajá. Sus hijos. Aquí dice, A sus hijos. entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los Contra el cuales resto. guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la característica de esa simiente de ella? Que son Obediencia. malos. ¿No? Se va, o sea, este dragón, estamos hablando que es Satanás, que es el enemigo. ¿Y contra quién se va? Contra la mujer. ¿A quién representa a la mujer? A ese Israel, cuya simiente es Jesucristo. Los que ¿verdad? guardan los mandamientos de Dios. Así es. O sea, la No simiente, entendí. fíjate, aquí es, Apocalipsis es un mucho de muchos símbolos, y Apocalipsis, pues sí, definitivamente es el libro de la revelación de los tiempos del fin. Y entonces habla de un dragón. ¿Te acuerdas que cuando vimos la serpiente en Génesis, leímos varios versículos? ¿Quién era esa serpiente antigua, ese dragón? Pues es ese mismo Satanás que le habló a Eva en el jardín de Edén, ¿verdad? Entonces, en los tiempos del fin, ese dragón se va a enojar y va a hacer más guerra, y lo podemos ver actualmente, hay mucha guerra, pero dice específicamente contra quién se va a llenar de ira. En la versión de Eddie está muy bien porque dice contra la simiente de la mujer. La mujer se representa como Israel, el pueblo de Dios, que dio a luz a Yeshua. Que Y dio se a luz conecta con Génesis 3:15. Ya. Los que guardaban los mandamientos de Dios, es decir, se fue contra ellos por eso. Claro. ¿Por qué? Porque ellos son ese remanente, porque ellos son de esa simiente, porque guardan el testimonio, dice, de Jesucristo, guardan los mandamientos de Dios. Entonces, fíjate, esa tiene que ser una característica de los hijos de Dios, que guardamos sus mandamientos y que damos testimonio, tenemos el testimonio de que solo Cristo salva, de que Él murió por nosotros y de que solo a Él tenemos que obedecer. Entonces, la verdad es que sí es muy impresionante porque, pues aquí está muy claro, a los que guardan los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y no vamos a decir el otro o cuáles, todos, su palabra, ¿verdad? Sí, todos. ¿Verdad? Dice que ni una jota ni una tilde pasará hasta que se haya cumplido todo lo que dice en su palabra, ¿verdad? Bueno, ese J dice yo. Dice, bueno, vamos a leer los siguientes 5 versículos. ¿Nos quieres ayudar, Eddie, del 6 al 10? Sí, ahí voy.
Si me había ido a Apocalipsis. Génesis 8, 9 y 10. 6 al 10. 6 6 al y 10. 7. Ajá. Dice, y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió al cuervo, el cual salió y estuvo volando de un lado a otro hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. Y envió también de sí a la paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y se volvió a el arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Al 10. Ajá. Y esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Ok. Muy bien. Dice, entonces, ¿cuáles fueron los dos primeros animales que salieron del arca y de qué tipo eran esos animales? Pues el cuervo y la paloma, Ajá. pero uno era pues, carroñero, era carroñero, ¿no? No era No era limpio, limpio, ¿verdad? no era limpio. Ujú. Exacto. Y la paloma, Era impuro, ¿no? Que le llaman. exacto, impuro, ¿verdad? Del cuervo. Y la Ujú. paloma, ¿qué tipo de animal es? Limpio. Limpio, ¿verdad? ¿Cómo podemos conectar esta paloma, la paloma en sí, con otros hechos importantes en la palabra de Dios? Del Espíritu Santo. Ajá, ¿verdad? ¿En qué momento se ve así, Juani? Cuando se bautiza el Señor Jesucristo y se posa en sus hombros. Ajá, ¿verdad? Dice que bajó como paloma, ¿verdad? Paloma. No sabemos si realmente fue una paloma, no sabemos si a lo mejor fueron así como unas nubecitas que Unas parecían en luces. forma de paloma, ¿verdad? Pero así lo dice, ¿verdad? Se relaciona con eso y ahora inclusive en imágenes y eso ponen una paloma como Ajá, representación. representando al Espíritu Santo. Así es, ¿verdad? Sí. También comentaron que la sangre de la paloma la usaban para limpiar a los leprosos. Ajá, Impresión. qué interesante, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, representa al Espíritu Santo, siempre se representa, ¿no? Con una paloma Una al paloma. Espíritu. Así es. Nos dieron el significado de paloma en hebreo, se dice Jona, y es la raíz del nombre Jonás. ¿Se acuerdan que Jonás fue al que se tragó el pez, verdad? Al que Dios le mandó que fuera a hablar a Nínive, a darle una palabra de advertencia contra Nínive, pero él en rebeldía huye y va a dar ahí a la panza de un pez. Y este Jonás, Dios lo usó para predicar arrepentimiento a Nínive durante 40 días, ¿verdad? Es la raíz del nombre Jonás, la palabra Jona, de paloma. Silvia, ¿nos quisieras leer los siguientes 5 versículos del 11 al 16? Sí, claro. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Así es, ¿verdad? ¿Continuó? ¿O está Ahí bien? está bien, gracias. Dice, ¿cuál fue la señal de que ya habían bajado las aguas y había tierra seca? Llegó con una rama de olivo. Ajá, ¿verdad? O sea, ya había pasado suficiente tiempo para que
los arbolitos volvieran a empezar, ¿verdad? Y muy representativo, ¿verdad? Que trajera el olivo en el pico, porque ¿qué significa olivo en la Biblia? Pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ¿verdad? Por eso dice que Israel es el olivo natural y dice que nosotros somos el olivo silvestre, ¿verdad? Y que fuimos injertados al olivo natural. Entonces es muy, muy representativo esto. Todo tiene un significado, ¿verdad? Todo tiene una sombra de lo que vendría a ser después. Porque así le habla, el pueblo de Dios es representado por el olivo. ¿Por qué habrá sacado primero al cuervo? Porque era carroñero. A lo mejor dijo, si hay algún muertito por ahí, que se lo coma de una vez. Ajá, por eso ya no regresó. Porque había cosas muertas, creo yo, ¿no? Sí. Yo digo que pensando Noé, que no, para que era el cuervo, pues que vaya y empiece a limpiar donde vamos a bajar, porque ha de haber una de pudrición. Exactamente. Entonces, por eso no podemos comer cuervo. Así es. Tache. Ese no me miuta. Ese no miuta. Dice la siguiente, ¿por qué es importante cumplir con el pacto? Porque vemos que el Señor hace pacto, ¿verdad? Bueno, no, perdón, me salté una. Dice, ¿por qué son importantes los pactos para Dios? Hablando de que va a venir un pacto ahorita, ¿verdad? Va a hacer el Señor un pacto, pero ¿por qué son importantes los pactos para Dios? Pues representa un contrato con Dios, ¿no? Es un compromiso que haces con Dios. Así es. Sí. Así es, y realmente nosotros como seres humanos nosotros no hacemos pactos con Dios como, Señor, si me das esto, yo te doy, no. Es Él el que hace pacto con el hombre, Él es el que establece su pacto, y es muy hermoso porque Él sella el pacto con algo para que nos dé la paz y la confianza de que eso se va a cumplir, ¿verdad? Ese pacto hecho por Él mismo, eso se va a cumplir. Vemos que por eso el pacto con el ser humano es un pacto matrimonial, fíjense qué belleza. Por eso se dice que somos la novia, ¿verdad? El pueblo de Dios somos la novia. Va a haber unas bodas del Cordero, en la palabra habla de las bodas del Cordero, de la novia. O sea, es un pacto matrimonial. Y aquí nosotros como la novia, como la esposa, ¿verdad? Pues tenemos que ser limpiada y tenemos que ser purificada porque hemos sido infieles a nuestro... Y el pacto es entre iguales, ¿no? O sea, entre humano con otro humano, una mujer con un hombre. Exacto, o sea, en el caso de... Pero cuando en algunas iglesias dicen pacta con Dios, y todo es monetario. Señor, yo voy a darte tanto si tú me curas, si me sanas. Señor, si mi esposo vuelve al camino, yo voy a dar mis diezmos. Señor, o sea, desvirtúan el pacto que Dios hizo con el hombre. O sea, el rey hizo un pacto con alguien que no le alcanzamos como para hacer pactos iguales. Claro, esa explicación es muy importante. Que él le hizo pacto con el hombre, y ese pacto que hace Dios con Noé va a traer muchos beneficios, más que Noé se va a beneficiar de ese pacto siendo obediente, le va a ir bien, a él le va a ir bien, pero no le puede dar nada a cambio a Dios, más que su obediencia, y es lo único que Dios quería de ese pacto, obediencia. Exacto. Así es que nada de andemos pactando con el Señor. Y es muy interesante porque en esos pactos se hacían juramentos cuando es entre iguales, pero el Señor dice como no encontró a nadie, ¿verdad? Igual a él ni superior a él, por sí mismo jura. Que eso se va a cumplir. Dios reprende cuando dice no hagas promesas a Dios, mejor, no prometas, porque si no la cumples, habrá consecuencias.
Entonces, Exacto, no, ni prometas nada, o sea, solo sé obediente. exactamente. Y por eso la siguiente es, ¿por qué es importante cumplir con el pacto? Acaba de decirlo Silvia, ¿por qué es importante? Porque si no lo cumplimos, Habrá consecuencias. habrá consecuencias, ¿verdad? Mm. Habrá consecuencias. Así que, pues, el Señor, él hizo un pacto. Él quiere ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Él nos dice cómo vivir, no nos dejó nada más así, a ver, pues a ver si le atinan y a ver si logran, no. Nos dio todo el instructivo perfecto para vivir en ese pacto, como dice Eddie, un pacto que nos va a beneficiar, ¿verdad? Ahí creo que es Deuteronomio 18, ¿no? El que dice que si cumplimos todo esto, todas estas bendiciones nos vendrán, o sea, qué bendición tan grande, cómo el Padre quiere bendecirnos tanto, pero definitivamente pues es a través de esa obediencia, ¿verdad? Juan, ¿y nos podrás leer los otros 5, del 17 al 22? Ok. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Le sigo? Sí, sí. Sí. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Wow. Qué fuerte. Okay. Dice, una vez que Dios le dijo a Noé que salieran del arca, él, su familia y todos los animales, ¿qué hizo Noé? Edificó un altar, ofreció un holocausto. Ajá, ¿verdad? Qué hermoso. Y sabía cómo hacerlo, ¿verdad? Dice, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció sacrificio en el altar. Entonces vemos cómo es que había ya ese conocimiento, ¿no? Ese sacrificio, ese holocausto era para agradecer. Para agradecer, para dar gracias. Ajá, dar gracias. Ahora sí que es en un acto de gratitud al Todopoderoso que tuvo misericordia de ellos, que los sostuvo ahí en esa arca todo ese tiempo, que ninguno de ellos fue dañado, ni ningún animal que estaba dentro de la arca se dañó, sino que todos, ¿verdad? Perfectamente bajaron de ahí. Entonces Noé estaba agradecido. Dice, ¿y cómo reaccionó nuestro padre ante ese sacrificio? Sí le gustó, Qué bonito, ¿verdad? le agradó. Olor grato, dice. Olor grato, ¿verdad? Y es muy bonito porque allá en Apocalipsis habla de ese olor grato que son las oraciones de los santos. O sea, hoy en día no ofrecemos un sacrificio ya de animales porque Jesús fue el último sacrificio para siempre. Pero ahora son nuestras oraciones, ahora somos nosotros el altar, ahora nosotros somos un sacrificio vivo cada vez que nos retenemos, ¿verdad? De hacer cosas que nos gustaban, pero ahora ya entendí que no le agrada al Padre. Me retuve de comer lo que me agradaba, pero ahora sé que no es la voluntad del Padre. No es un Dios caprichoso. Todas las instrucciones que nos dio son para nuestro bien. Entonces, cuando Él ve que vamos caminando en obediencia, es como si subiera un olor grato al Padre. Se agrada, así como se agradó de ese holocausto con Noé, de que Él los cogiera, eso es correctamente, ¿verdad? No fue un sacrificio como el de Caín, que fue incorrecto. Este sacrificio fue correcto, con los animales correctos, en obediencia al Padre. ¿Qué hace? Percibe ese olor grato y ¿qué dice?
¿Qué dice Dios? Qué fuerte lo que dice, ¿no? Que no volverá a enviar un diluvio, es decir, no volverá a maldecir la tierra, no la volverá a destruir, pero él sabe que el hombre en su corazón hay maldad Que y que siendo malo, va a volver a pecar, va a volver a hacer cosas que no son correctas. Y Sí, eso se me hace bien fuerte. sí, porque a veces quisiéramos otro diluvio para que se lleven a todos los malos, a todos los Sí, alacrancitos de este planeta. aunque aquí dice que no volverá a destruir con diluvio. Un diluvio. Con O sea, diluvio. No dice que no va a usar otra cosa. exacto. Así es, pero sí, es muy, muy interesante como dice, ¿verdad? Que mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la y la noche. noche. Dice la palabra, el Señor hace salir su sol sobre justos e injustos. La tierra sigue dando, ¿verdad? La ley de la siembra y la cosecha sigue funcionando para justos e Para injustos, todos. para todos, ¿verdad? Es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad que nos está dando. Así es. Y estaban Ella, hablando al principio de las fiestas de las primicias, ajá, y yo veía aquí en el versículo 22 que dice, mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, ahí yo como que dije, pues acuérdate siempre de que esa siembra y siega es de Dios, ¿no? O sea, ujú, lo primero para Dios, o sea, siempre. El frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche no cesarán. Y pues como salió en tiempo de relacionándolo con las fiestas de las primicias, y pues él fue como también una ofrenda de esa creación, las primicias de la creación. Ajá. Así es, mira qué hermoso. O sea, eso que salió del arca fue nuevamente unas primicias, ¿verdad? Un nuevo inicio. Y él llegó y hizo su ofrenda de primicias, ¿verdad? Qué belleza, así es. Dice, ¿qué establece el Señor después del holocausto? Es lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Sí, sí. Pacto, ¿verdad? Todo esto que hemos hablado, que dice no volveré a maldecir, es un pacto, ¿verdad? Dice, no va a volver a maldecir la tierra por causa del hombre, ¿no? Es un pacto, lo voy a hacer, y cuando el Señor hace pacto sabemos que lo va a cumplir, y lo ha cumplido, y lo está cumpliendo, ¿verdad? Y si vemos cómo hemos avanzado, cuántos años, cómo está el hombre, y que pues se ha de entristecer en su corazón también, ¿verdad? Pero está esperando, está pacientemente esperando que las personas se arrepientan y que volvamos a rectificar el camino, exactamente, ¿verdad? O sea, ese es algo muy interesante que nos puede quedar de todo este capítulo, ¿no? O sea, Pues ya nos dio más de 2000 años para rectificar, ¿no? así es, así es. El Y fíjate, versículo 22 no es la respuesta de que restablece el Señor después del holocausto. Vuelve a restablecer la siembra, la siega, o sea, como que les confirma otra vez. que como, todo va a seguir, ajá. Así es, es ese pacto que hace de decirles, va a seguir habiendo siembra y cosecha, va a seguir habiendo día y noche, verano e invierno, eso seguirá, ¿verdad? Él lo dice. Y entonces ellos pueden bajar de esa arca confiadamente, ¿no? Porque ahora finalmente ahí en el arca tenían todo, tenían el alimento, tenían el agua, pero ahora bajar y comenzar de nuevo, como que han de haber dicho, ¿y qué? No va a haber nada. ¿Por dónde? Y ahora, exactamente, ¿y por dónde empiezo a limpiar esto? Hacia esta tierra tan... Pero bueno, pues es, como le dice, suelta a los animales, ¿verdad? Y que se multipliquen y que fructifiquen y que se vaya cada uno, ¿verdad? A su área. Y así mismo a ellos, ¿verdad? No ha terminado de hablar con ellos, vamos a seguir en el siguiente capítulo, pero
qué hermoso poder ver cómo el Padre en todo momento nos ha hablado desde el principio, ¿verdad? De esa obediencia a su palabra. O sea, que eso es lo que más nos ha llamado a hacer, a meditar, ¿verdad? A reflexionar en cómo hemos caminado, porque pues al mundo le ha dado 2000 años, pero a nosotros, pues cada una la edad que tenemos, ¿verdad? Nos ha dado para que caminemos. Pero vemos cómo el enemigo ha sido tan sutil que ha contaminado todo y que también nos había contaminado en nuestra manera de creer, en nuestra manera de adorar, en nuestra manera de celebrar, de comer, de vestir. Y lo hacíamos pues como lo hacía Pablo, creyendo que estábamos bien, ¿verdad? Pero estábamos sinceramente equivocados. Pero como el Padre ve nuestro corazón, en este tiempo que nos está dando de oportunidad como humanidad, pues nos ha tocado nuestro corazón para que nos arda en nosotros ese deseo, ¿verdad? De volver a la senda antigua, de volver al camino del Padre, de cuestionarnos qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y rectificar, ¿verdad? Rectificar y saber y estar preparados pues para lo que viene, ¿verdad? Porque eso que leímos de Apocalipsis pues es fuerte, bastante fuerte. Que decir, ay, porque voy a ser obediente me va a perseguir, pues claro, porque él no quiere a nadie obediente. Él como que dice, ¿cómo que se me salieron del huacal estos si ya los tenía aquí? Mira, en la religión falsa vienen metiditos, o en ceremonias falsas, o en cosas falsas nos tenía metidos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que somos personas que buscamos de Dios, pero hasta ahí se ha podido meter para desvirtuar todo. Así que pues cada una, ¿verdad? Que a cada una podamos tener esos tiempos de reflexión con el Padre, ¿verdad? Así como dice la alabanza, tú y yo, Señor, tú y yo, ahí con Él, pedirle que nos ayude, que nos guíe, que no queremos equivocarnos, que nuestro mayor anhelo es caminar con Él, tomados de la mano, ni ir a izquierda ni a derecha, por el centro. Y si el camino es angosto, pues caminar por ahí. Lo que viene, esa promesa que dice el cielo y la tierra pasarán. Aquí para Noé había pasado todo el cielo pasado, la tierra pasada, ya era toda nueva, o sea, la tierra estaba nueva, pero mi palabra no pasa. Amén. Nos está diciendo, el cielo y la tierra ya pasaron, ese cielo, esa tierra, ahora es nueva, para que comiencen. Ya no importa lo que hizo Adán y Eva, ahora ustedes, o sea. Y así, para mí, yo me quedo con ese versículo 22. Ajá. Que Él hace todo nuevo otra vez. Así para es. Que no así tengamos excusa. Claro, y además que así es en nuestra vida, ¿verdad? Cuando lo dejamos entrar, cuando dejamos entrar su palabra, que es la que limpia, dice el proverbio, ¿cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿no? Entonces, nosotros somos unas jovenzuelas pimpollas que estamos guardando su palabra y Él nos va a limpiar, ¿verdad? Él limpia nuestro camino y eso es lo que queremos hacer, eso es lo único que queremos hacer. Caminar en rectitud, caminar tomados de su mano y ser instrumentos de su amor donde Él nos ponga, ¿verdad? Hacer lo que Él nos mande, tener esa fe obediente, ¿verdad? En Él y caminar. Así que bueno, pues Juani, ¿nos ayudas a orar para terminar este tiempo? Amén. Padre eterno, te damos tantas gracias, mi Señor, por este tiempo, por este momento, Señor, de estar escudriñando tu palabra, Padre, de estar aprendiendo, entendiéndola. Gracias te damos, Señor Jesús, por la vida de cada una de las que estamos aquí y de nuestras propias familias, nuestras propias generaciones, Señor. Gracias te damos porque sabemos que tú tienes el cuidado de cada una de nosotras, de nuestros hijos, de nuestra familia. Bendice, Señor, la vida de Sally, su familia, sus hijos, a su esposo. Gracias te damos por su vida porque ella
siempre, Señor, se empeña, se esmera en enseñarnos tu palabra. Yo le doy muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, porque cada lección, Señor, llena mi mente y mi corazón y puedo entender, Señor, todo lo que hay atrás, todo lo que no entendí. Ahora lo entiendo, mi Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque tú nos cuidas, nos proteges. Y tú sabes, Señor, tú sabes y conoces nuestros corazones. Tú conoces nuestras intenciones. Gracias te damos, Señor Todopoderoso, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Yo te pido que tú nos sigas dando las fuerzas, Padre Santo, las fuerzas, la salud para seguir, Señor, cada día aprendiendo de ti, de tu palabra. Gracias, mi amado Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Amén, amén, amén. Déjenme detener la grabación, que el otro día